Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Katia Herrera y trabajo en la Dirección Nacional de Estándares Educativos. El objetivo de esta presentación es socializar el currículo del área de Lengua y Literatura para la Educación General Básica. Este currículo regirá a partir del año 2016. Está organizado por subniveles. Como ustedes conocen, los subniveles de la Educación General Básica son 4. Preparatoria, que corresponde a primer año. Elemental, que está conformado por segundo, tercero y cuarto. Media, por quinto, sexto y séptimo año. Y superior, por octavo, noveno y décimo. Es decir, que habrá un currículo por cada subnivel y que los elementos curriculares contenidos en cada uno de ellos deberán ser repetidos para cada uno de los años que lo conforman. Se ha trabajado concienzudamente la relación entre estos elementos curriculares. No están predeterminados en un orden ni están limitados para un tiempo, sino que serán los docentes de los centros educativos quienes, conocedores de sus contextos, determinen estos factores. El área de Lengua y Literatura, tanto para EGB como para BGU, se ha organizado en 5 bloques. Estos son Lengua y Cultura, Comunicación Oral, Lectura, Escritura y Literatura. Buenos días, mi nombre es Norma Redín, soy analista curricular del área de Lengua y Literatura, Lengua y Cultura, que introduce al estudiante en el mundo letrado, además de tratar las variedades lingüísticas e interculturalidad. En comunicación oral se trabajará la lengua en la interacción social y la expresión oral, en el que el hablar y el escuchar son procesos que se trabajan en conjunto. En este bloque los estudiantes amplían, enriquecen, perfeccionan su comprensión y expresión oral. Lectura, comprensión de textos y uso de recursos, que busca la comprensión de textos mediante el desarrollar las habilidades para el acto de leer. Escritura, producción de textos, reflexión sobre la lengua y alfabetización inicial, que trabaja la alfabetización desde la ruta fonológica como en la actualización 2010, la reflexión sobre la lengua y la producción de textos. Literatura, literatura en contexto y escritura creativa, que despierta y potencia la sensibilidad estética, la imaginación, el pensamiento simbólico y la memoria. Además, la escritura creativa, que permite al estudiante que interactúe y recree textos leídos y escuchados. Los objetivos generales del área son 11 y están direccionados de 2 en 2 a los bloques enunciados, con excepción de literatura en que son 3. Al trabajar las destrezas con criterio de desempeño, estamos trabajando para alcanzar paulatinamente cada uno de estos objetivos de área y también estamos trabajando para los elementos del nuevo perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que se articula en torno a 3 grandes principios: justos, innovadores, solidarios. Un elemento que se ha incorporado en este currículo es el criterio de evaluación, que resulta de la conjunción de varias destrezas. Los indicadores de evaluación han sido elaborados en relación a este criterio y en cada uno de ellos se indican los elementos del perfil de salida que se están desarrollando. Las destrezas muestran una progresión ascendente de complejidad jerarquizada en función de desarrollar paulatinamente las habilidades, atendiendo a las características y objetivos de los bloques curriculares propuestos. Estas destrezas se han clasificado en imprescindibles y deseables. Las destrezas imprescindibles son las que los estudiantes deben alcanzar para cumplir con el criterio de equidad de la educación que pretende garantizar la inclusión y el desarrollo de ciudadanos, por tanto, su participación activa en sociedad. Las destrezas deseables apuntan a la excelencia. El desarrollo del currículo por parte de los docentes debe apuntar a la excelencia, una vez superado el criterio de equidad. Los contenidos son un conjunto de conocimientos que pueden ser cognitivos, procedimentales, actitudinales, que constituyen un medio para alcanzar las habilidades de los estudiantes. Los criterios que se utilizaron para su elaboración y secuenciación fueron: el orden según la función de los bloques curriculares, la gradualidad según la complejidad y el nivel de abstracción, orden jerárquico para apoyar el desarrollo de las destrezas de manera gradual, y la redacción como medio para cumplir los objetivos y no como el fin mismo del aprendizaje. El enfoque de la propuesta curricular para lengua y literatura es comunicativo, en consonancia con la intención expresada por el Ministerio de Educación en los documentos de la actualización y fortalecimiento curricular 2010.
Pretende que los niños, niñas y jóvenes sean personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita. Es necesario recalcar que una gran parte de lo que se presenta en esta propuesta retoma los elementos que forman parte de la actualización y fortalecimiento curricular del 2010, pero se ha buscado darle un orden más sistemático que privilegia hacer evidente la gradualidad en el desarrollo de las destrezas y cómo los conocimientos sobre la lengua apoyan los procesos comunicativos desde todos los ejes de aprendizaje. A continuación, esbozaré los fundamentos sobre los que ha sido construido el currículo. La propuesta curricular 2016 es abierta y flexible, por cuanto concibe a la lectura, la escritura, al hablar y al escuchar como prácticas socioculturales y por lo tanto de una diversidad de expresiones y trayectorias según los contextos, los actores, los procesos de comunicación y las intenciones. Esta característica plural de la lengua está presente y reconocida en el enfoque comunicativo, cuyo objetivo esencial es la mejora de la capacidad para comprender y producir enunciados adecuados a diferentes intenciones y contextos comunicativos. La didáctica de la lengua contempla una triple perspectiva: la lengua como medio en cuanto a transmisión de sentimientos y conocimientos, es decir, como herramienta para la comunicación y para el aprendizaje; como método en cuanto apoya la reflexión sobre la realidad y para la construcción de conocimientos; y como objeto de conocimiento, es decir, como fin en sí misma, en cuanto analiza su propia estructura. Por otro lado, es importante recalcar que la asignatura de lengua y literatura, vista desde la enseñanza, es un área procedimental. Es decir, que para enseñar a usar eficientemente la lengua en la escuela, es necesario que los estudiantes actúen y ejerciten de manera ordenada las habilidades lingüístico-comunicativas. Así, las destrezas que se presentan tienen por objeto que los estudiantes, con la ayuda del docente, pongan en juego procesos mentales mientras exploran, usan, ejercitan e interiorizan un conjunto de procesos lingüísticos implicados en los usos discursivos específicos, necesarios para que los estudiantes se construyan como usuarios competentes de la cultura escrita. Por lo tanto, todas estas destrezas deberán implementarse dentro de diferentes situaciones comunicativas que exijan a los educandos interrelacionar habilidades orales, escritas, de comprensión, de expresión y de producción de textos. La propuesta plantea que los docentes redefinan sus conceptos acerca de la lengua oral y la lengua escrita y que busquen opciones metodológicas que se centren en apoyar a los educandos para interiorizar estas destrezas comunicativas de forma global. A partir de ello, los estudiantes podrán transferir todas estas capacidades comunicativas a otras situaciones de su vida académica y social de manera autónoma. Se mantiene igualmente el enfoque constructivista. El estudiante debe aprender la lengua y la literatura en una situación comunicativa auténtica, variada, funcional. Este enfoque parte de la consideración que todos los estudiantes que llegan a la escuela son usuarios de su lengua materna. Tienen capacidades cognitivas, afectivas, motrices y poseen conocimientos sobre las cosas que se pueden hacer con las palabras. Estos conocimientos previos son los cimientos a partir de los cuales se realiza el aprendizaje. Según David Ausubel, el aprendizaje significativo se construye solo sobre un aprendizaje previo. Esto nos permite inferir la importancia de enriquecer mediante experiencias lingüísticas variadas la estructura cognitiva del estudiante, porque permitirá que pueda construir nuevos significados. Por otro lado, estos conocimientos y capacidades se potencian y fortalecen gracias a la mediación del docente, que ayuda a los estudiantes a construir significados y atribuir sentido a lo que aprenden. La clave del aprendizaje de la lengua escrita
reside en el grado de significatividad y sentido que los estudiantes otorgan a la lectura, a la escritura y al propio acto de aprenderlas. Otra consideración importante de cómo los estudiantes aprenden, desarrollan y se apropian de la lengua oral y escrita la refiere Vygotsky. Hace más de 60 años, este psicólogo soviético definió la importancia de la relación y la interrelación con las otras personas como origen e inicio de los procesos del aprendizaje. Esta interacción cooperativa entre pares, mediante diálogos, debates, discusiones, explicitaciones, entre otras interacciones lingüísticas, enmarcadas en la relación de respeto y la ayuda planificada y sistemática del profesor o profesora en situaciones de aula, es la fuente básica para el aprendizaje. Luego de esta fase de interacción con otros, le sigue una fase de interacción en la que el estudiante internaliza o se apropia del aprendizaje mediante el uso y manejo de símbolos como la escritura. La diferenciación entre el uso y el conocimiento de la lengua trajo implicaciones trascendentales en la escuela. Una de estas se refiere a la necesidad de que la escuela se abra al barrio, a la comunidad. Esta apertura ofrece a los educandos varias posibilidades de participar y usar la lengua oral y escrita de manera auténtica, funcional y con sentido. Como dice Judith Kallmann, el aprendizaje de la lengua es directamente proporcional a las oportunidades que tienen los estudiantes de participar en las esferas sociales y culturales, más allá de la institución educativa. El enfoque comunicativo se configuró con los aportes de la sociolingüística, la psicolingüística, la etnografía, la pragmática, el análisis del discurso, entre otras ciencias sociales. De acuerdo a este enfoque, la enseñanza de la lengua oral y escrita conjuga una serie de planteamientos pedagógicos que garantizan su aprendizaje. Entre ellos, la relación lenguaje-pensamiento. La lengua tiene una relación estrecha con el pensamiento. Por lo tanto, la propuesta curricular propone desarrollar una gran variedad de destrezas cognitivas que garanticen la comprensión y la producción de ideas y de conocimientos. El clima de aula afectivo y emocional de las relaciones en el aula es clave y fundamental para lograr la participación y, por ende, el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, el clima de aula en función de la lectura y la escritura debe también enfrentar a los estudiantes con los actos y objetos de la cultura escrita. El enfoque procesual se refiere a que el aprendizaje de la lengua oral y escrita sigue un proceso y el énfasis está en el proceso mismo más que en el resultado. El docente es un mediador que mediante el diálogo y la reflexión construye el conocimiento junto con sus estudiantes. Contextualización. El aprendizaje es un proceso de construcción de significados. El proceso de construir significados y de utilizar la lengua oral y escrita para comunicarse no puede enseñarse desde el pizarrón. Debe ser aterrizado en la experiencia de cada estudiante para un fin específico, en un contexto determinado y en la interacción interpersonal. Descontextualización. El proceso de aprendizaje debe estar contextualizado, pero la acción pedagógica debe llevar al estudiante a la descontextualización del pensamiento. Zona real y zona de desarrollo próximo. El docente, al inicio del proceso, debe preguntarse sobre los conocimientos que el estudiante posee y de ahí partir, relacionando los nuevos aprendizajes con los previos. Motivación. Los estudiantes reconocen el por qué y el para qué aprenden lengua y literatura. De esa manera, le encuentran sentido y significado. El maestro planificará sus unidades tomando destrezas de cada una de los 5 bloques para crear situaciones comunicativas en las que el educando pueda interrelacionar las macrodestrezas del aprendizaje. Es una gran oportunidad para que los maestros ecuatorianos demuestren su potencialidad. Aprovechen este año para fortalecer sus habilidades en los procesos de las macrodestrezas, en el conocimiento de las conciencias lingüísticas, en enriquecerse con los diferentes textos. Les deseo éxito en su gestión y una excelente vida. En caso de que se susciten dudas o inquietudes, les sugerimos consultar los canales digitales del Ministerio. Hasta la próxima.